ministro William Fernando Camargo Triana. Ministro, sea bienvenido al Congreso Nacional de la Industria del Taxi. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor ministro de Transporte. La verdad que nos complace mucho y para decirle a todos los participantes y ponerlo en contexto, ministro, aquí hay representantes de 25 ciudades del país, ministro. Representantes de 25 ciudades del país que hicieron el esfuerzo económico, del tiempo y el esfuerzo humano para estar en este quinto Congreso Nacional de la Industria del Taxi en Santa Marta, porque claramente estamos convencidos de que la industria del taxi está en crisis, pero también debemos tener la oportunidad de reinventarnos y coayudarnos realmente desde la institucionalidad, con nuestros amigos congresistas que nos han acompañado, nos han apoyado y han estado muy atentos a recoger todas las diferentes inquietudes que traen nuestros compañeros a nivel nacional y que conjuntamente entre todos tratemos de sacar la industria del taxi adelante, que es una fuerza trabajadora, honesta y que realmente le apuesta al desarrollo de nuestro país. Le agradezco enormemente porque sé que la agenda suya es muy apretada. Sé que desde la ciudad de Riohacha, cuando hablaba con el doctor Alejandro Zambrano, le decía trate de convencerme que el ministro pueda llegar acá. Me decía, tenemos una agenda bastante apretada. El doctor Alejandro también tocó madrugar a tempranas horas de la mañana hacia Riohacha, atender esa agenda en Riohacha y trasladarse de Riohacha hacia acá. Realmente agradecemos porque sentimos que realmente ese es el compromiso y el objetivo de tantos que tiene la industria del taxi, señor ministro, de los objetivos puntuales de este Congreso, es volver a restablecer los caminos de diálogo que nosotros creemos entre nuestra percepción que se han perdido en los últimos meses. Pueden ser por múltiples motivos, pero aquí hay una fuerza laboral, hay una fuerza económica del país, hay una industria que tiende la mano y quiere que se vuelva realmente a restablecer las relaciones con esta industria que está dispuesta a trabajar y que reconocemos claramente que tenemos dificultades, pero que de la mano de cada uno de ustedes, de nuestros congresistas, de la autoridad, de nuestra policía, desde la superintendencia, desde el ministerio, podemos potencializar esas debilidades. El desarrollo del Congreso en estos últimos 2, ya casi 3 días, pues no sé si la gran mayoría, su totalidad, pero lo consideramos que ha sido exitoso, porque hemos podido debatir, hemos podido ser garantistas para cada uno de los actores. Acá estamos 3 actores que son los que componen nuestra industria del taxi: conductores, propietarios y empresarios. En un mismo recinto, durante los últimos 2, casi 3 días, hemos debatido nuestras problemáticas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades con respeto, sabiendo y partiendo que debemos construir sobre las diferencias que podamos tener internas dentro de la industria. Y ahí se vino el desarrollo de diferentes propuestas que tienen que ver directamente con su cartera, algunas otras propuestas que necesitaremos del apoyo del legislativo, como lo decía el compañero Julián Osorio en su intervención hace un momento, y claramente de otros compañeros que han solicitado el apoyo y el compromiso de nuestros congresistas, y el compromiso está ratificado porque están acá y están por voluntad
de ellos, porque aquí realmente llegaron a escucharnos y a saber realmente la realidad de una industria. Tocamos temas como crear una tipología, como crear tipología vehicular, norma técnica en Colombia mínima de seguridad, tecnología en incentivar el transporte público, innovación, competitividad, enlace con los municipios a través de los planes de desarrollo, se incentive el uso del transporte público, reapertura del diálogo con el gobierno, herramienta para que los taxistas estén dentro del CESI, claramente políticas públicas que ustedes realmente puedan adelantar. Hemos tocado un tema puntual, que es el tema de seguridad social, que claramente debemos tener la disponibilidad de trabajar en ella conociendo nuestra condición socioeconómica y que realmente pueda ser ajustada a lo que realmente podemos y tenemos la capacidad de cumplir. Tocamos un tema puntual y neurálgico en nuestra industria, que es proponer y trabajar con ustedes de una tipología mínima para que un vehículo tipo taxi pueda prestar el servicio en nuestro país. Esas condiciones mínimas hoy en día no están establecidas y que claramente no nos están ayudando a ser más competitivos. Esto como por abrir el espacio para ponerlo en contexto del desarrollo que hemos tenido estos últimos días y que ahorita puntualmente pues le estructuraremos las propuestas y lo que realmente tenemos sustentado para que de su cartera haya la disposición de poder trabajar y darle un respiro a esta industria. Sabemos y somos convencidos que de este congreso no saldrán las soluciones definitivas a nuestra problemática, pero debe haber un punto de partida y que Dios permita que cada congreso que se realice de la industria del taxi realmente se materialice en algo positivo que nos permita recuperar lo más preciado de nuestra industria, que son nuestros usuarios. Lo que hemos ido perdiendo poco a poco, ese espacio y esa capacidad que realmente debemos tener de servicio. Pero es que el servicio no está simplemente en la vocación y en la buena prestación de nuestros conductores, sino también en la comodidad del vehículo y la herramienta que le damos a nuestros conductores para prestar el servicio. En eso van enfocados muchos temas de nuestra propuesta. Decía nuestra coronel, hay que utilizar las plataformas porque así las plataformas, así como se hace el mal, también se puede hacer el bien por medio de ellas. Y claramente las actuaciones buenas de nuestra industria desafortunadamente no se cacarean, decía una conferencista que estuvimos el primer día del congreso. Se queda en los WhatsApp de nosotros, pero realmente no se reproduce. Y es muchísimo, demasiado las labores y los gestos importantes que han hecho nuestros conductores, que realmente no los visibilizamos en las diferentes plataformas y tecnologías que nos da la oportunidad. Y desafortunadamente sí somos víctimas de la ilegalidad, que ellos sí saben cómo potencializar y victimizar y realmente mejorar la prestación del servicio del taxi. Eso también está encaminado en este congreso, de que realmente organicemos y estructuremos algo nacional de este congreso, que claramente, señor ministro, llegarán diferentes personas o diferentes grupos que digan, a mí no me representa, a mí tampoco me representa. Y la intención de este congreso no es representar a nadie. La intención de este congreso es poder crear, como lo sugirió el viceministro, un comité para empezar a trabajar que las propuestas que le vamos a sustentar a usted, que ese comité las pueda materializar trabajando de la mano con ustedes y que realmente sea un propósito de que se puedan cumplir en beneficio de la industria. Estaremos dispuestos a trabajar con respeto, con altura, reconociendo que tenemos errores, ratifico, pero claramente necesitamos que esas diferencias y esas dificultades que tengamos nos las ayuden a potencializar. Muchísimas gracias. Hay una problemática
de la ciudad de Riohacha, y por eso hacemos el llamado a Steven Jaramillo, quien nos hablará sobre la situación que enfrenta esta ciudad por falta de control y garantías para el servicio público. Hay un video que también ellos han preparado. Vamos a verlo, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, mesa de trabajo, señor ministro, señor Alejandro, señora Aidaluz, coronel, muy buenas tardes. Hoy vengo a presentar la problemática que se presenta en mi ciudad. Yo soy pereirano, pero acogido en La Guajira hace más de 15 años. Invertimos en La Guajira, venimos trabajando de la mano de la ciudadanía, dando trabajo a todos los ciudadanos guajiros y a todo aquel que necesita del trabajo legal, dándole y potencializando la industria y todo aquel que de él deriva, el turismo que hoy en día se profundiza en esta ciudad. Hoy voy a empezar mostrándoles un poco de la problemática con este video, y en paso pues iré hablando del tema para alargar y no alargar tanto el tema y aprovechar el tiempo. Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Riohacha, una ciudad tropical, hermosa por todos los costados, que lamentablemente sufre del detrimento del servicio de transporte público. ¿Qué nos está afectando a nosotros como empresario y representante de los carros amarillos colombianos? La ilegalidad y la falta de vigilancia del gobierno. A nosotros no nos tienen pendiente aquí en Riohacha como la cuarta potencia que somos del servicio público legal. Aquí en Riohacha no vigilan el servicio ilegal. No están vigiladas las motos, no están vigilados los carros amarillos de placa, los carros de placas amarillas, y no tenemos ninguna clase de apoyo de parte del gobierno. Pues el servicio público, hoy tenemos demasiadas afectaciones. En la ciudad de Riohacha, pues lastimosamente, como propietarios, empresarios, conductores, no tenemos ninguna clase de garantía ya para prestar este tipo de servicios, ya que hoy se da la ventaja a la ilegalidad. Hoy contamos con una situación desmejorable a lo que fue cuando hicimos nuestra inversión inicial en el 2015. Lastimosamente hoy tenemos un detrimento patrimonial total casi del 80% de nuestros vehículos. No contamos con la capacidad para la repotenciación. Pero ¿cuáles son los efectos que tenemos? Hoy contamos con demasiadas problemáticas. Enumerarlas serían demasiadas, pero les voy a comentar algunas. Pues la situación, vivimos un choque frontal con la ilegalidad, una falta de garantía total en la ciudad, ya que tenemos una competencia desleal con los vehículos de servicio particular. Tenemos una problemática total, más el incremento y el descontrol que tenemos con los vehículos de motocicletas, ya que estos hoy en día se encuentran prestando el servicio ilegal en la ciudad. Contamos también con la situación de la falta de garantías, la falta de operatividad hacia al transporte informal y al transporte ilegal, ya que esto nos afecta totalmente a todos para prestar un servicio, ya que estamos enfrentándonos con la situación de una competencia desleal en la ciudad. Esto no nos ayuda a avanzar y a mejorar en la situación que tenemos día a día, y no tenemos unas garantías para prestar el servicio como debe ser. Una de las problemáticas que tenemos en la ciudad de Riohacha con respecto al servicio público es el tema que viene desde mucho tiempo atrás,
Nosotros nos encontramos acá desde el año 2015 y hemos tenido muchos inconvenientes con los vehículos que prestan el servicio, pero son vehículos particulares. Sentimos que no hemos tenido mucho apoyo de parte del municipio, o sea, de las entidades que tienen que ver pues, con todo esto. No hemos sentido mucho apoyo en cuanto a esto, o sea, en cuanto a controlar ese servicio que están prestando esos carros particulares. Entonces, vemos más bien que esos vehículos están cogiendo más fuerza porque antes ellos funcionaban, o sea, directamente en la calle, el servicio callejero, ahorita están utilizando plataformas. Entonces, digamos que antes de acabar con la ilegalidad, ellos están cogiendo más fuerza. Bueno, yo me siento afectado mis ingresos como taxista aquí en Riohacha porque mis ingresos pues los veo disminuidos, mucha ilegalidad, mucho carro pirata, mucha moto. La moto lleva 2, lleva 3 pasajeros y pues eso le afecta a nosotros como taxistas. El taxista realmente aquí en Riohacha está de hecho desmaridado con todo lo que está pasando. Son muchas cosas. El taxista tiene que entregar una tarifa y ahorita mismo, como están las cosas de Riohacha, la inseguridad, ya no podemos trabajar casi ni en la noche. Pues son muchos factores que al taxista lo está agobiando. ¿Cómo nos encontramos los empresarios? Incluyo a todos los demás porque hace 19 años que yo constituí a Turitaxi Caribe, una empresa legal en la totalidad, donde llegaron muchas personas a invertir y muchos inversionistas que hoy quedaron en la quiebra igual que yo. Están todos en la quiebra, tanto el inversionista como el administrador, como el taxista, como el propietario, como el empresario. Nosotros estamos en la quiebra total, porque no hay vigilancia, porque no hay orden en este aspecto. En la actualidad nos afectan demasiados factores. Son innumerables los que tenemos en la ciudad de Riohacha. Hoy tenemos una problemática totalmente grande que nos está llevando al detrimento total. Hoy sobrevivimos pocos de aquellas personas que hicimos una inversión con bastante esfuerzo en esta ciudad, buscando la legalidad, buscando brindarle un servicio a la comunidad, brindarle una oportunidad que Riohacha tuviera un servicio de calidad para sus ciudadanos, donde tuvieran un vehículo totalmente adecuados a las necesidades de hoy en día a nivel nacional y hoy en día, como se ve en la ciudad, vehículos con aire, con vehículos de 0 kilómetros. Hoy en día estos vehículos están totalmente deteriorados. ¿Por qué? Pues contamos con unas faltas de garantías por la operatividad, a la parte del tránsito, la falta de control que tienen sobre la ilegalidad, la falta de compromiso que tienen con lo legal, con la legalidad del servicio público, dejándolo desaparecer hasta casi en un 80% hoy. Contamos con la capacidad transportadora. Hoy nada más contamos que la legalidad en la ciudad es el 20%, pero la ilegalidad es el 80%. Esto es una de las cosas que nos ha llevado a desaparecer. Hoy nos ponemos como ejemplo ante la comunidad, ante el gremio de taxis, nos ponemos como ejemplo para evitar que este tipo de servicio desaparezca, no solo aquí, sino a nivel nacional, ya que esto es lo que puede estar pasando en un futuro en otras ciudades. Hoy, anteriormente no contábamos que teníamos plataformas que nos atacaban porque ya habían vehículos de servicio de particulares prestando el servicio del público como si nada, porque no hay un control, no hay unas garantías que haya una competencia leal y lo único que vivimos es una competencia desleal para nosotros como servicio público. Y esto es lo que nos está llevando al detrimento. Compañeros, señor ministro, hoy vengo a mostrarle el foco
de donde viene avanzando la ilegalidad y destruyendo nuestro patrimonio. Hoy nos hemos sentado en esta asamblea a unirnos, a trabajar juntos. Hoy, desde Riohacha, le quiero pedir que fortalezca este servicio de transporte. Hoy le pedimos un auxilio directamente a usted, a todas las entidades que se encuentran en esta mesa, que enfoquen, porque así como se encuentra Riohacha, así vamos a quedar todos, compañeros. Hoy no solo también nos llevó a esto la falta de control, sino también la falta de unión, compañeros. Y hoy los felicito a todos porque nos hemos comportado como caballeros y damas. Y hoy demostramos que queremos formar una industria que lleve a un mejor futuro para Colombia, porque somos gente de progreso, gente que quiere el bien para Colombia, para toda la ciudadanía. Entregar nuestro profesionalismo al servicio del servicio público, como venimos trabajando hace más de 100 años. Hoy quiero mostrarles que así como nos encontramos nosotros, la falta de unión y la falta de control nos ha llevado a ese proceso, y hasta parte del exterminio total del servicio público. Hoy no duramos un año más en Riohacha, y quién sabe cuánto duraremos en Colombia. Entonces hoy le pedimos una mano de ayuda. Sé que hoy estuvo en Riohacha, sé que estuvo reunido, sé que vienen procesos, pero hoy esta industria que ya está desaparecida en Riohacha le pide la mano, ayuda suya y de todos los entes gubernamentales. Hoy queremos que nos escuche y que nos extienda un apoyo de verdad, que nos dé una solución para transformar esta problemática, porque yo conocí el mototaxismo hace 15 años en Riohacha, hoy está proliferado a nivel del país. Hoy los invito a que nos unamos y trabajemos de la mano con estas entidades y que de verdad nos brinden ese apoyo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por exponernos la situación que se vive en Riohacha. A continuación, la presentación de las propuestas seleccionadas de la industria del taxi a las autoridades. Bueno, viceministro, y a los congresistas, para ponerlo en contexto, hablábamos de la propuesta, especificaciones mínimas para homologación de un taxi en Colombia, que realmente no es una homologación, sino unas especificaciones mínimas que hoy por día no las tenemos. Y como no las tenemos, pues terminamos en nuestro mercado lleno de zapaticos y de carritos que no cumplen las condiciones ni de seguridad ni de comodidad, ministro. Y claramente tampoco cumplen con la comodidad para el conductor, porque son carros que relativamente no vienen con dispositivos que le generen comodidad al conductor. En la historia del taxi, ministro, rápidamente tenemos que decirle que la historia, y nos remontamos a los años donde realmente la industria del taxi era rentable para los tres actores y era bien vista por los usuarios, pero era que tenían los carros en su momento, carros sedanes que cumplían con las condiciones de servicio y de comodidad que requería un usuario en su momento. Sí, estamos en el Chevrolet 61, del Daewoo Cielo, del Daewoo Riser, del Hyundai Giro. Sí. Exacto. Cuando llegamos, mire, después del Daewoo que usted habla, mire lo que nos entregaron. Ese Daewoo Tico. Claro, usted lo acaba de decir, lo permitimos nosotros, tiene toda la razón. Ahí en este congreso hemos dicho, aquí también hay a mi culpa, hay una culpabilidad. Nosotros permitimos que entrara eso porque nunca levantamos la mano para decir esto no lo queremos. Hoy en día la estamos levantando. Continuamos. El Daewoo Matiz, continuamos. Renault tenía Renault 9, Renault 18, Renault 12, que eran carros que cumplían. La Chevrolet también tuvo sus años buenos dentro de la industria con el Chevette,
Después nos presentan el Sprint, que claramente no cumple con condiciones de comodidad ni de seguridad ni para los usuarios ni para el conductor. La Chevrolet después nos presenta el llamado Spark. Claramente mutaron de lo que era el Daewoo Matiz y se convierte en el Spark, y claramente se masificó en el país porque es uno de los carros que se masifica en el país, y las diferentes marcas empiezan a ver como una alternativa en sacar carros de esa tipología. Hyundai, claramente tuvimos, como usted lo decía ahorita, ministro, Hyundai Giro, Hyundai Verna, excelentes carros que en su momento cumplían con condiciones de servicio a los usuarios y de comodidad al conductor. Pero la Hyundai, cuando ve que se dispara la venta de la Chevrolet en el Spark, pues nos saca el otro zapatico Hyundai Atsu, que como herramienta de carro puede ser muy buena, pero como prestación del servicio al usuario no cumple absolutamente nada. Sale el i10 y hoy por día pues tenemos el gran i10. ¿Qué propuesta le tenemos al gobierno nacional y específicamente a su cartera? Petición, que trabajemos puntualmente en que realmente tengamos unas especificaciones mínimas para un taxi en Colombia. Hicimos el trabajo, ministro, porque es que el trabajo se hizo, y nosotros le tenemos esa petición y propuesta que fue trabajada, explicada, sustentada con todo el grupo de personas que están en este auditorio, que hacen parte de nuestra industria. Reitero, representantes de 25 ciudades. Y posterior a eso, de una manera, aprovechando la tecnología y las plataformas, hicimos una encuesta y una votación y tuvo una acogida del más de 93% que aprobaron que esto era algo que nos iba a permitir ser mucho más competitivos en el mercado, con nuestras dificultades, con nuestras diferencias, pero si tampoco hacemos los esfuerzos para ser mucho más competitivos y recuperar nuestros usuarios, nuestra economía seguirá decayendo. Claramente pidiendo a las autoridades que sigan haciendo ese control que se debe hacer, que se debe combatir la ilegalidad, la informalidad, utilizar las herramientas de la tecnología, como lo explicaba ahorita la superintendente, y sabemos que ustedes también llevan un proyecto basado en tecnología para tratar de contrarrestar la ilegalidad y la informalidad. Pero el sector también tiene que hacer propuestas que nos permitan reinventarnos. Y usted nos decía ahorita, es que esos carritos chiquiticos, esos cajoncitos entraron porque ustedes nunca alzamos la mano. Y la verdad hay que decirla, en su momento el propietario dijo, ese carrito vale 28 millones y el otro vale 35, mejor compro este. Y el conductor desafortunadamente en su momento dijo, este gasta 25.000 de gasolina, en este gasto 20.000, me quedo con este. Pero nos olvidamos del usuario en la prestación del servicio y en la necesidad del vehículo. Y empezamos a perder, cuando entran estas plataformas, a vender la idea, por lo menos, porque hoy por día también las plataformas tienen esos vehículos zapaticos. Y aquí estamos buscando, con esta tipología, que nosotros no tengamos más el zapatico dentro de nuestra industria. Y claramente ser mucho más competitivos. Porque lo que el usuario se quejaba del zapatico, hoy en día lo tienen las plataformas ilegales. Y si trabajamos esta propuesta, nosotros en un tiempo mediano, futuro, ya realmente tendremos una industria con unos vehículos que estén a la orden de lo que realmente requiere el usuario en nuestro país. Mire, ministro, hablábamos de carrocería. En las especificaciones mínimas, carrocería, automóvil tipo sedán, camioneta cerrada, campero de 4 puertas laterales. Tener una cabina de pasajeros con capacidad para acomodar a mínimo 5 personas, incluido el conductor. Una caja de velocidades manual con 5 velocidades hacia adelante, una hacia atrás o automática. Tener sensor de proximidad, es que hoy la tecnología nos da para eso y eso nos evita que siniestralidad en nuestros conductores, que claramente la siniestralidad afecta también la economía del conductor y del propietario. Centro de entretenimiento con pantalla digital, táctil, parlantes en las 4 puertas, puertos de conexiones auxiliar más USB y conectividad vía Bluetooth. Hay que conocer, ministro, que desafortunadamente estas marcas que nos han también venido imponiendo cuál vehículo debemos comprar, terminan desvalijando los carros y nos los entregan realmente sin ningún accesorio tecnológico al orden del día y mucho más costosos. Ahí vamos. Dirección hidráulica o electroasistida.
Ministro, es que esos zapaticos que hoy en día todavía están nuevos, yo los compré, también tengo esos Kia Ion, excelente máquina, pero cuando me subí a probar un carro de esos, básicamente me sentí como si hubiese estado manejando un camión en los años 60, una dirección como un palo. Y aquí estamos hablando de servicio, estamos hablando de capacidad de prestar el servicio, pero un conductor cuando lleva una jornada de 10, 12 horas, con ese timón bien duro, pues termina agotado y cansado, y claramente después de 10 horas no tiene la misma disposición de servicio hacia el usuario. Claramente hoy en día la tecnología ha avanzado y los carros con dirección electroasistida son muy buenos y están probados porque también los tenemos en nuestro mercado, pero generan una comodidad enorme para el conductor. Distancia entre ejes 2.450, altura mínima de 1.460, ancho 1.680, longitud 3.995, capacidad de bodega mínima 400 litros, porque es importante, porque claramente en la transición de hoy en día que el combustible, la gasolina se nos incrementó tanto, lo que vemos cercanamente y que con algunas dificultades, pero está probado de que por lo menos es sostenible dentro de nuestra industria, es el gas. Pero cuando tenemos zapaticos y le colocamos un cilindro de gas, ahí sí que no queda ni para guardar el equipo de carretera. Entonces, por consiguiente, necesitamos vehículos que tengan capacidad de bodega para poder hacer esa migración hacia una combustible más amigable y que realmente sea sostenible. Llegamos a airbags, frenos y bueno, y todo lo que debe llevar un vehículo realmente con las condiciones que nosotros queremos y estamos seguros que cumplen la necesidad del usuario. ¿De dónde sacamos esto? Comparamos todas las fichas técnicas de un Renault Logan, de una Renault Duster, de un Kia Cephia y de un Hyundai Grand i10, que para nuestro concepto son los carros que hoy por día cumplen lo que nosotros estamos exponiendo y que está dentro de nuestras capacidades socioeconómicas de poder hacer esa renovación del parque automotor. Y de ahí sacamos la tipología o las especificaciones mínimas para que un vehículo pueda prestar servicio público en el país. Pero tenemos una denuncia puntual al respecto y que ahí también necesitamos, porque va encaminada nuestra propuesta a solucionar una problemática que tenemos dentro de la industria. Muchos compañeros decían a nivel país, ministro, es que hay 300 carros en un parqueadero, 400 taxis que se están pudriendo, pero también tiene que ver mucho con esto. Es que en Colombia, ministro, quien impone o quien propone cuál es el vehículo que debe entrar a la industria del taxi, señores congresistas, para que tengan conocimiento, son las marcas. La marca es la que decide ir al ministerio y decir, homológueme este vehículo para prestar el servicio público. No es el propietario, no es el conductor el que escoge qué tipo de vehículo puede comprar y tiene capacidad de comprar para prestar el servicio público individual de pasajeros. Nosotros le preguntaban a muchos congresistas y le decían, ¿yo por qué no puedo comprar una Duster? Porque la Renault lo quiso homologada para servicio individual. Es imposible que estemos amarrados a la voluntad de una marca y no la voluntad del consumidor, del que compra, del que saca el dinero para comprar el vehículo. ¿Es realmente en manos de quién queda la plata del beneficio CREI, ministro? Esto es una denuncia puntual. Agradecemos al gobierno el beneficio del CREI, claramente que lo agradecemos y esperamos que se pueda extender porque estamos a unos meses de que se nos venza y que se pueda extender, pero que realmente ese beneficio, ministro, llegue a los transportadores, porque no está llegando a los transportadores. No sé si esta denuncia ya se la han hecho anteriormente, pero está sustentada. La plata se la están robando, ese subsidio se lo están robando los concesionarios. Y así como el gobierno entrega un subsidio para los transportadores, debe ser vigilante que realmente le llegue al transportador. Y aquí tenemos las pruebas de eso, por favor. Cotizamos un Kia All-New más conocido como Kia Ion, ministro, en vehículo particular en clase media, Vibrat. Mire muy bien, eso es una cotización reciente. Tiene 4 días de ser la pedido a un concesionario y es a nivel país. Vale 57.990.000 pesos. Escuchen muy bien, congresistas. Ese vehículo en particular vale 57.990.000. Y ese mismo vehículo, con menos accesorios en el taxi, vale 73.240.000. Eso es un robo que le están haciendo a la industria y le están imposibilitando renovar el parque automotor. Renovando. Si hacemos, ministro,
hacemos la conversión de resta, estamos hablando de una diferencial de un poco más de 16 millones de pesos. Ministro, y tienen el descaro, y estos concesionarios tienen el descaro de decirle al propietario: no se preocupe por el precio de los 73.240.000, que usted tiene el beneficio del crédito. Venga, es que con el beneficio del crédito, el carro a usted le queda en 62 millones de pesos. Es que se está ahorrando 11, descarados. Porque fuera de que vale 58, se lo dan en 62 con un supuesto beneficio del crédito. Le están robando 4 millones adicional y le están robando la plata al gobierno que debería llegar a los transportadores. Debería llegar a los transportadores. Y no es solamente en ese tipo de vehículos, sino todos los concesionarios que han mirado en nuestra industria cómo enriquecerse con la plata de nosotros. Es insólito, ministro, es insólito que solo por pintar el carro de amarillo tengamos que pagar entre 15 o 20 o hasta más millones de pesos simplemente porque sea amarillo. Eso es bueno que ustedes congresistas también lo entiendan, porque aquí cuando hablamos de respaldar una industria, de que salga del estado de crisis que tiene, la única forma de sacar es quitando del camino toda esa gente que le está quitando el poder adquisitivo a la industria para poder renovar. Y claramente nuestra propuesta va basada, ministro, nuestra propuesta va basada, y si queremos tener una respuesta puntual, si hay la voluntad política de que podamos construir esa tipología mínima, que ya no sea disposición de la marca de decir: yo quiero que me homologue este carro. Nosotros tenemos unas condiciones excepcionales para prestar el servicio público y está claro, el taxi debe ser de color amarillo. Debe chatarrizarse un vehículo para que ingrese otro. Claramente esas condiciones las aceptamos y son claras. Pero lo que queremos es tener una tipología mínima, ministro, y que el propietario llegue a la Mazda, a la Chevrolet, a la Hyundai, a la Kia y compre el carro que quiera, que esté por encima de esas condiciones mínimas. Lo pinte del color amarillo y lo ponga al servicio del usuario. Aquí estamos buscándole garantías al usuario, y es responsabilidad de la industria, pero también es responsabilidad del gobierno que realmente eso se pueda materializar. Responsabilidad de todos que queremos trabajar de la mano y que nos ayude y que nos quite el yugo de una famosa homologación donde los concesionarios a través de los años nos vienen robando, porque hay que decirlo puntualmente. Así es, ministro, y eso es lo que esperamos, y eso es lo que todo este salón y la industria del taxi espera para tener algo de partida. Hay varias propuestas y claramente sabemos de su agenda apretada y del tiempo, pero no queremos irnos sin que usted nos escuchara y que realmente se pudiera comprometer con la industria del taxi. Esto se puede hacer con disposición política. Esto se puede hacer trabajando de la mano con ustedes como ministerio, porque no necesitamos un proyecto de ley para que esto pueda tener realidad. En Colombia, no es de este gobierno, usted lo acaba de decir, nunca ha existido una tipología mínima para el taxi y nos volvimos víctimas de las marcas trayéndonos lo que quisieran aquí para vender, y no el deber ser, que es quien compra el vehículo y lo quiere poner al servicio de los usuarios, decidir qué carro quiere comprar. Estamos en descompetitividad, porque claramente esto donde nos está mandando, ministro, si no solucionamos eso, si no buscamos esto, nos está mandando para la ilegalidad. A los mismos propietarios le están diciendo: váyase para allá. ¿Por qué le digo? Por lo que le acabo de mostrar. Yo llego a buscar un carro particular y me vale 57 millones de pesos, pero porque está pintado amarillo me vale 74, ¿qué hago? Pues me compro el particular. Me compro el particular. Entonces, si queremos realmente seguir apostando a la legalidad, que le sigamos dando oportunidades, es el momento de trabajar. Aquí encuentra un grupo de personas, de trabajadores con la disponibilidad absoluta de poder trabajar directamente con ustedes para sacar propuestas. Hay otras cosas que dependen de nosotros, que se estructuraron y que claramente tenemos que, de parte de nosotros, sacarlas adelante, que dependen de nosotros. Pero hay otras cosas que dependen realmente de poder trabajar con ustedes como ministerio, hay otras que dependen de trabajar con los congresistas y que le damos el agradecimiento el que estén acá. Pero puntualmente, ministro, esperemos que realmente solucionemos lo que hoy por día está y que no se nos pase más años y el día de mañana cuando toquemos el tema nos diga otro ministro: pero ustedes lo permitieron, y tienen toda la razón.
pero hoy le estamos diciendo, no lo queremos seguir permitiendo y solamente con voluntad política solucionamos esta problemática. Muchísimas gracias. Entiendo que así no funciona. Otro micrófono. Uno que funcione. Ya, ahora sí, tampoco. Ahora sí. Uno que funcione porque no hay garantías. No hay baterías. No hay garantías, no hay baterías. Me toca aquí a capela. Morbi. Sonido. Ya, eso. Es que tiene que ser la voz tuya, ¿no? ¿O toca pegarse bien ahí? ¿Me escuchan? No. Ahora sí me escuchan. Bueno, listo. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas. A el doctor Guido y al doctor Ciro que nos acompañan, a la coronel Susana, a todo el gremio de transportadores que hacen parte de este congreso de la empresa, de la industria del taxi, a la superintendente, al doctor Alejandro, a todos los que nos acompañan el día de hoy, a todos los colegas de DITRA. Primero que todo, pues, agradecerles el tiempo y el haber roto un poquitico el protocolo para acompañarlos. Al igual que ustedes, uno trata de organizar la agenda para cubrir, obviamente, la tarea que nos convoca y todo este tema, digamos, de transporte de trabajo con los diferentes actores del sector, pues es relevante para nosotros y mucho más en el tema del transporte individual. Varias situaciones obviamente alrededor de esto, nosotros venimos trabajando una agenda con alguna intermitencia en cuanto a reuniones, lo que no significa que los temas estén quedando parqueados. Ayer, creo, si no me falla la memoria, el viceministro les ilustró un poco el estado de los procesos que estamos desarrollando, la situación que estamos gestionando con Competax y toda la, llamémoslo así, singularidad que tuvimos para poder sacar adelante un tema de compensación. Esa es una tarea que al final terminó, inicialmente estaba prevista para Ministerio, como ahorita la tarea está a cargo de DPS, estamos ya tratando de cerrar unos temas de presupuesto para efectivamente honrar un compromiso que el presidente nos ha instado y además estamos obviamente con esa voluntad en la obligación de cumplir y de honrar. Eso obviamente no desconoce las demás tareas que allí quedaron y sobre las cuales pues hay temas en común que todavía siguen siendo una problemática y que cada vez que los tocamos uno podría pararse a preguntar en dónde se originaron y pues podríamos hablar de 3, 4, 5 gobiernos atrás, pero eso ya no construye absolutamente nada. Estamos aquí y ahora con una realidad que en algunos casos nos desborda, en algunos otros nos da esperanza y en otros nos pone retos. Si vamos a hablar de la informalidad, esta es una situación que no está comportando solamente una tensión con el transporte individual, también lo está haciendo con el transporte intermunicipal, también lo está haciendo con el transporte de carga, en una realidad que es estructural para nuestras economías y que cada vez que se aborda suele molestar a algunos actores y activar la prevención de otros. Porque hay una realidad que ningún país ha logrado superar, que es el pleno empleo. Y mucho más en un país como el nuestro, con tanta inequidad o con una inequidad que no ha logrado disminuirse y que obviamente expulsa a profesionales, a personas con formación técnica y a personas que tienen la primera posibilidad laboral a buscar su agencia propia en medio de las oportunidades de la formalidad y cuando no las encuentra tiene que emigrar al mundo informal. Y eso en la práctica es una realidad que nosotros no podemos desconocer, el presidente en eso ha sido tajante y más allá de confrontar, como ha sido digamos el estilo de este gobierno, es el diálogo y la forma de concertar acuerdos con los diferentes actores. En varios procesos previos inclusive a que el presidente asumiera la presidencia, acompañé la presentación del programa de gobierno en algunos territorios, Cali con mucho cariño, ciudad y departamento con quien tengo unos recuerdos muy gratos, y siempre había la resistencia, o mejor, siempre había la afirmación de que había que eliminar a la informalidad. Y yo lo he planteado siempre porque este es un país donde tenemos que caber todos.
y donde tenemos que buscar en medio de las limitaciones que a veces tenemos para generar empleo para todos los colombianos, cómo integramos formalmente a esa cadena de actores que en ciudades como Riohacha, con su propia singularidad y por situaciones que no voy a calificar, desmontó transporte público colectivo y está a puertas también de que el individual tenga problemas. Y eso implica un abordaje integral desde las autoridades, obviamente, pero también un tema de conciencia de la ciudadanía y un mecanismo de incentivos para que efectivamente el transporte formal sea la ventana en la cual los operadores del transporte entren. El tema en Riohacha, un poco entrando ya en la situación del transporte informal y ya que el tema lo ponen de presente acá, el día de hoy nos sentamos con el alcalde encargado y con el gobernador. Y el abordaje tiene que ser integral. Allá no tienen plan de movilidad. Ni siquiera tienen una comprensión de cómo resolver adecuadamente el transporte público, el individual y el colectivo. Y el desmonte que tuvieron, pues tiene que ver con una realidad que no lograron de manera adecuada resolver en el caos de la institucionalidad. Empresas habilitadas, incentivos para que el transporte público sea el protagonista y mecanismos de control en los cuales, hay que reconocerlo, la informalidad tomó ventaja. Y hay que resolverlo. Claro, eso no es de la noche a la mañana. Hay que planificar, hay que tener los recursos, hay que recuperar la confianza de los usuarios hacia el transporte formal. Y eso mismo pasa en otras latitudes. Entonces allí el abordaje va a ser integral para el colega que nos instaba a mirar el tema de Riohacha, porque no logramos nada con resolver el problema de taxis si en el transporte colectivo no hay una alternativa, porque parte de estos 6.000 que nos refieren aquí, que existen de motocarros, tiene que ver con la inexistencia de un transporte público colectivo en esa ciudad. Sincelejo tiene una situación similar, ¿sí? Después de haber puesto en funcionamiento un sistema, literalmente fue desmontado, y ahí tenemos una tarea conjunta entre autoridades locales y ciudadanía que tiene una primera responsabilidad frente a qué tipo de producto consume, y obviamente la tarea del Estado y de las autoridades locales. Para con mecanismos en los que hace 10 o 12 años las plataformas nos tomaron ventaja o empezaron, digamos, a ir a la delantera, hasta ahora estamos empezando a incorporar la tecnología para que sirva de mecanismo de prueba. ¿Qué pasó hace 8, 10 o 12 años que eso no fue posible? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque en última, la acción o la omisión es una consecuencia del acompañar nuestro en esos momentos. Ahora todo se vuelve, y pues es nuestra tarea y lo abordaremos con los recursos que tenemos y con el apoyo de ustedes, imperativo e inmediato. Estamos aquí para eso. Y lo abordamos con las capacidades que tenemos y esperando contar obviamente con el apoyo de ustedes para no desmontar. Es nuestro interés que preserve la empresa y la industria del taxismo en el país. Debe ser la formalidad y los incentivos para que estos actores que están también afectando el transporte colectivo entren en un proceso formal. Pero eso implica entender el problema, dimensionarlo, algo que ni siquiera existía. ¿Dónde están las estadísticas de los municipios frente a la informalidad? No existían. Empezamos a solicitar la consolidación de esa información. ¿Dónde está la estadística de los operativos? Las líneas base. Ni siquiera existían. Ahora se vuelve imperativo. Gracias por exigirnos la tarea. La vamos a hacer de la mano con ustedes. Pero consultemos en el pasado, si tal vez era la ausencia de este tipo de agremiaciones las que no hizo posible que las cosas sucedieran, la que nos llevó al estado en que estamos en este momento. Y agradecemos y valoramos, y además son de alguna manera nuestros aliados, como es habitual en el legislativo, para fortalecer los mecanismos, por un lado que nos ayuden a controlar, pero también para encontrar caminos de gradualidad para que ese paso a la formalidad de una cantidad de actores y de territorios que no tienen cobertura en transporte sean posibles. Porque eso implica incidencia sobre la forma como pagamos el servicio, la forma como lo controlamos, la forma como actualizamos la información del servicio que prestamos, la calidad del servicio que prestamos, la seguridad, y aprovecho que está aquí la coronel Susana, con quien de la mano con DITRA estamos trabajando también para fortalecer la seguridad en la prestación del servicio, no solamente en transporte individual, en carga, en intermunicipal, fortalecer controles al transporte mixto,
que juega a veces los dos roles, y también obviamente los controles para la informalidad, pero entendiendo que en algunos territorios no tenemos la cobertura. ¿Por qué? Y aquí hay una primera propuesta que yo quiero que ustedes reflexionen, seguramente en ciudades grandes mucho más marcada, y sé que a veces no es de recibo, pero también hay que reflexionar sobre eso. Mientras que el ingreso de vehículos particulares en las ciudades no tiene restricción y pueden comprar vehículos particulares pico y placa un día, pico y placa el otro, y el aumento de plataformas y de servicios diferentes al formal está creciendo, el parque automotor de taxis tiene pico y placa en muchas ciudades del país. Esa es una primera reflexión. Esa es una primera reflexión. Mientras tenemos problemas de cobertura, ese espacio que nosotros mismos permitimos quiten autoridades locales con la imposición de pico y placa para transporte individual, adivinen quién lo ocupa. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes no tienen posibilidad de acceder con las personas que eligieron en los consejos para que aborden la discusión con los alcaldes? ¿Es necesario que el gobierno nacional entre en esa discusión? Ustedes perfectamente podrían hacerlo. Entonces ahí van las propuestas, porque es que de eso se trata, ¿sí? De cómo construimos de manera conjunta, desde el marco de la racionalidad y lo que la evidencia empírica nos muestra, soluciones que vayan abriendo ese espacio. ¿Pretender eso en Bogotá en este momento? Vamos a ir a Medellín, vamos a ir a Cali, yo lo viví allá, ¿sí? Y entonces hay que ser conscientes de lo que eso implica y la forma como esa oferta adicional va a copar aquellos espacios que la informalidad está cubriendo, y empezamos un poco a generar una oferta que quite espacio para esa informalidad. Pero es una discusión que no se puede dar solamente para Bogotá o para Cali o para Medellín, tiene que darse a nivel del país, y estos espacios son los que las deben ambientar. Vamos a ir como por partes. Lo segundo, por favor, ¿sí? Lo segundo, el tema de la informalidad o la ilegalidad. Mecanismos tecnológicos. Ellos hoy en día tienen hasta sistemas de comunicación entre ellos. Y nosotros no habíamos avanzado en tener pilotos e identificar mecanismos a través de los dispositivos que tenemos en calle para evidenciar comportamientos frecuentes de pasos de vehículos particulares o motos prestando servicio informal. Y eso hay que instrumentalizarlo y hay que crear las resoluciones y los actos administrativos para que eso sea un mecanismo de prueba. Ahí ya empezó la superintendente a mostrar las primeras evidencias. Donde tenemos esa tecnología seguramente va a ser más fácil avanzar en esa tarea, pero hay que entregarle herramientas a la autoridad de tránsito y a quien está haciendo el control en calle para que se apoye en la tecnología, para que pueda documentar la posible comisión de una conducta de transporte no autorizada. ¿O cuánto duramos en Cali tratando de que el D12 pudiera tener un mecanismo de prueba? Somos un estado garantista, afortunadamente, y en esa figura pues entran las interpretaciones de abogados y juristas que disuaden ciertos procesos de prueba que considera el Estado son legítimos, pero obviamente tiene interpretaciones desde el punto de vista jurisprudencial que derogan esas posibilidades. Eso hay que armarlo y hay que ponerlo a funcionar. Aquí ya hay pilotos y los estamos mostrando en corredores intermunicipales para controlar informalidad, y asimismo va a pasar al interior de las ciudades. ¿Con qué queremos contar? Con el apoyo de las autoridades, que tienen cámaras y dispositivos instalados a los cuales solicitaremos su consulta para confrontar la información. Y ahí tenemos que empezar a discutir temas como hay una figura que a veces utilizan, que la información no se puede divulgar, que no se pueden prestar las imágenes porque eso tiene un carácter de reservado, y ahí tenemos que empezar a romper algunas corrientes filosóficas. La ley de protección de datos, ¿sí? La ley de protección de datos, que tiene unas implicaciones, pero obviamente hay un deber primordial de preservar la seguridad en la prestación de un servicio. Y eso es un poco la tarea que desde la superintendencia estamos buscando blindar para que el mecanismo de prueba sea idóneo y supere las pruebas de las primeras demandas que tengamos sobre eso. Elementos como la plataforma récord, que cuando la subimos nosotros empezaron todos los expertos en Twitter a cuestionar que no se podía utilizar. Claro que se puede utilizar. Ya tenemos procesos de éxito que los vamos a documentar en los próximos días,
de cómo efectivamente un proceso de imposición de sanción a través de un dispositivo grabado por un ciudadano que lo valida el ministerio sirve como elemento de prueba. Hacia allá va el camino. Y ahí tenemos herramientas de ayuda que no necesitan la presencia de un agente de tránsito en calle para documentar la comisión de una presunta infracción de tránsito o de transporte. Entonces estamos utilizando mecanismos que desde hace 4 y 6 años, 8 y 10 se hubieran podido utilizar. ¿Por qué no se usaban? Volvemos a la pregunta. Entonces estamos aquí para ayudar en esa tarea. Tenemos también procesos que tienen que ver con la agenda que ha propuesto el presidente. Todo el tema de transición energética y fortalecimiento de migración de parque automotor hacia lo que se denomina ascenso tecnológico. En eso también estamos trabajando. No quisimos traer todavía el tema acá, nos faltan unos hervores para cerrar la reglamentación de ese fondo y abrir una discusión que no va a ser cómoda, y es cómo generamos incentivos para que propietarios y tal vez propietarios y conductores puedan acceder a partir de una calificación en una app a ser los primeros candidatos para que puedan acceder a los créditos del fondo. Y estamos trabajando también con la aplicación. Yo no dejé que el viceministro contara nada, estamos trabajando para cerrar bien toda la información, pero la aplicación va avanzando muy bien. ¿Es una aplicación en donde las demás aplicaciones se van a poder colgar? Claro que sí, pero que va a tener unos incentivos que solamente va a tener la aplicación que nosotros les vamos a proveer a ustedes. Y que busca cubrir como tanto transporte individual como transporte intermunicipal y de carga. Y que sea el punto de contacto del Estado con todos los usuarios del sistema de transporte en el país. Hacia allá vamos. Pero obviamente armar una plataforma que compita con Didi, Uber y Cabify, pues toma tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan ellos desarrollando su plataforma? Y nosotros estamos tratando de entrar en esa competencia con mecanismos que además nos habilita la ley, pero que tiene que estar blindada. Porque estamos en un Estado social de derecho y tal vez alguien a quien no le guste que eso pase va a tratar de vulnerar lo que proponemos como una salida para tener una mejor conversación entre usuarios, Estado y proveedores de servicio. Y en esa línea vamos, ¿sí? Hemos logrado avanzar en temas de profesionalización del conductor. Ya la Super les contó sobre eso. El tema de ley de sanciones, en el que sabemos contamos con el apoyo de los legisladores y en los que también tenemos aliados tanto en Senado como en Cámara que nos han ayudado y que además han acompañado al gremio taxista durante mucho tiempo y tienen un conocimiento que nos puede ayudar a un tránsito rápido de esas iniciativas que obviamente fortalecen la capacidad del Estado para apoyar la industria del transporte. El tema de las planillas de viajes ocasionales también lo estamos ya revisando. Entendemos, además del impacto en mayor costo al usuario, lo que está generando la necesidad de esos viajes pendulares, inclusive en zonas cercanas a aeropuertos, la operación sin planillas. Es algo que nosotros ya estamos revisando. Ahí tenemos ya una iniciativa que esperamos muy pronto poner en conocimiento de ustedes. Todo el tema de incrementos de capacidad transportadora. Es una discusión durísima, durísima, durísima. Porque históricamente hemos conocido historias de esa capacidad transportadora, cómo se gestiona y cuáles son las consecuencias de eso y la forma como se asignan esas capacidades transportadoras. Creemos que hay otros mecanismos que queremos nosotros poner a consideración, obviamente siempre respetando el marco legal que tiene el país para desarrollarlo, pero en esa línea estamos trabajando. También la limitación que tenemos para tener unos mínimos para el vehículo tipo, como lo denominan acá, o los estándares básicos de lo que es el vehículo idóneo para transporte individual. En eso nos encontramos con una resistencia, yo diría, más que normativa de cómo están las reglas. Es que, por ejemplo, un vehículo tipo SUV, una SUV, no se puede usar para taxi, no se puede comprar para taxi. Eso es lo más premoderno que podemos encontrar. Y hay que modificar seguramente unas reglas de operación. Pero uno va a Estados Unidos, a Europa, y vehículos tipo SUV son utilizados para transporte de taxi sin ningún problema. Son vehículos de muy buenas especificaciones. Aquí, desafortunadamente, en un momento de la historia, decidimos que lo mejor era lo más pequeño y lo más económico. El usuario siempre está pensando en su comodidad a un costo razonable, y es lo que tenemos que construir entre todos. Entonces, en esa línea, bienvenidas las iniciativas. Nos acogemos a ellas para trabajar de la mano ese tipo de procesos. Y un tema que sigue tallando y sobre el cual quiero redundar es que la estrategia de la informalidad debe tener varias aristas. Una es el control, con mecanismos tecnológicos. Estamos trabajando ya con la coronel Susana y con el equipo también de la Agencia de Seguridad Vial
para que las bodycam sean un elemento de obligatoria utilización en la conversación en calle entre agentes de tránsito y guardias de tránsito y los ciudadanos. Eso empieza a eliminar una zona gris de conversación incómoda. Y la pregunta es, ¿por qué no había pasado? Yo conozco las bodycam hace rato. Hace rato. La pregunta es, ¿en dónde está la resistencia? ¿Estará en el usuario? ¿Estará en el conductor? Qué pena, un minutico. Qué pena que lo interrumpa un momento otro. Primero que todo, pues, pedirle disculpas a todos por esta interrupción. Les doy enormemente gracias, pero... Tranquilo, no pasa, venga. Ahorita lo apoyamos con Ditra, lo que tiene esto. Ven, dame el micrófono. No. Aquí lo que necesite. Sí, Bueno, la esposa está, bueno, está en la clínica, la esposa. Ya respira que está te cuidado con esto. Yo le tranquilo, mira, esto es un tema personal, desafortunadamente se le presentó una situación familiar que obliga a que no se retire del sitio. Quiero que cuenten con todo nuestro respaldo, no solo de esta ciudad, sino de todos los que estamos acá. Vamos a estar muy pendientes y váyase tranquilo, váyase tranquilo. Bueno, hasta luego muchachos y gracias. Estará bien. Se va con Lorena. Lorena lo va a llevar, la capitán lo va a llevar. ¿Capitán lo va a llevar? Lorena. Bueno, toda nuestra solidaridad con Lorley en su situación. Ya la coronel Susana ya pidió que la capitán Lorena lo acompañe. Todo va a estar bien y aquí tienen nuestras oraciones para que todo se supere muy rápido. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de control. Ahí estamos ya en un trabajo que esperamos entregar resultados antes de que termine este año, ya con un tema de fortalecimiento de capacidades tecnológicas. El tema de acciones hacia los usuarios, algo en lo que ustedes de manera cotidiana, con su trabajo y su conversación, nos pueden ayudar a acercar. Y es que mejore la percepción del usuario hacia la prestación del servicio que nosotros todos tenemos que proveer. Y un tema de fortalecimiento institucional que tiene que ver obviamente con que estos canales de relacionamiento se den y en un acompañamiento desde el ministerio a las autoridades locales para que ese control a la informalidad tenga resultados y permita también que en la medida que los resultados se den podamos apoyar mejor a las autoridades de tránsito e instar a quienes no lo hacen con la misma fortaleza para revisar si necesitan aumento de capacidades, capacitaciones o mecanismos tecnológicos para que ese tema se dé. Este es un proceso que ustedes más que nadie lo saben, lleva varios años. Lleva varios años. Eso implica que el desmonte y la integración a la formalidad, con las múltiples estrategias que nosotros ya estamos poniendo en operación, pues va a tomar un tiempo para que eso efectivamente se estabilice, ¿sí? Y tiene varios frentes. En lo urbano, la comprensión de la última milla, que aplica para transporte colectivo y masivo y para transporte individual, ¿sí? En el cual han aparecido figuras, llamémoslo así, bastante exóticas, que nosotros tendríamos que revisar qué tan formales son. La habilitación, por ejemplo, de los servicios de taxi como transporte colectivo. Y lo veo uno en ciudades donde tienen sistemas de transporte masivo, en las estaciones esperando 2 y 3 usuarios o 4 o 5 y cobrando. Ahí hay una discusión. ¿Estamos con la madurez para generar un cambio en la modalidad del servicio? ¿O nos mantenemos como debería estar y es el servicio por usuario o por grupo de usuarios? Entonces es una discusión primera. La segunda, lo que está sucediendo en las madrugadas con la prestación del servicio de alimentadores hacia las zonas de origen de los viajes, que tiene que ver más con el transporte colectivo, pero que hace parte de esa cadena en la que permitimos que la informalidad vaya haciendo carrera, ¿sí? Y al final del día, en zonas donde no hay prestación de servicio y cobertura con la frecuencia adecuada, empiezan a aparecer mototaxismo, bicitaxismo y vehículos prestando servicio con vehículos que ya están desvinculados de transporte colectivo individual. Entonces, cada ciudad tiene una problemática propia que, es más, no está tan caracterizada, ni siquiera tienen las autoridades la información
de cómo se está prestando ese servicio, qué porcentaje corresponde, en qué zonas. Para eso es la tecnología, para empezar a trabajar sobre esa información, los registros, y esa es una sofisticación seguramente que tendremos en la segunda o tercera generación de récord, es cómo logramos que estos elementos sean el mecanismo de prueba para poder documentar esos comportamientos. Pero ahí tenemos que garantizar que el mecanismo de prueba sea idóneo, ¿sí? Porque eso hay que probarlo, y es lo más complejo, ¿sí? El hecho de que un vehículo particular esté subiendo 2 o 3 personas para que se documente implica una afirmación de esas personas de que el transporte no es el autorizado. Eso es bastante complejo. Entonces los mecanismos son otros, tal vez la frecuencia de paso, y en eso estamos trabajando. Un vehículo que pase 5 y 7 veces entre las 6 y las 7 y media de la mañana, ¿cuántos hijos o esposas tiene? Y eso es un poco lo que queremos nosotros documentar desde acá. Con la tecnología nos toca de esa manera para que la prueba no sea objeto de reproche por parte de la autoridad de tránsito y el presunto infractor. Entonces uno lo sentaría y le preguntaría: señor, lo hemos visto pasar 7 veces con diferentes caritas, ¿cuántas familias tienes? Señor ministro, quería hacer en ese punto. Tranquilo, que esto va a tener toda una discusión seguramente en las cortes y en el proceso cuando saquemos las resoluciones, pero en esa línea tenemos que movernos, ¿sí? Entonces ahí hay un proceso que esperamos se pueda desarrollar, y un tema que indudablemente estos congresos habilitan. En estas oportunidades se discuten temas que, indistintamente de la geografía donde están sucediendo, son comunes a la industria. Y estas propuestas hacen parte de la mesa de trabajo continua que nosotros hemos construido con ustedes. Aquí hay algunas cosas en las que avanzamos, otras en las que nos detenemos, otras que dependen de terceros, pero indudablemente estos espacios son valiosos justamente porque nos acercan a la problemática, nos ponen tareas comunes y nos ayudan a establecer un diálogo con las autoridades locales en las diferentes jurisdicciones, que en algunos casos va a tener, digamos, una tarea compartida entre el Estado, entre el Ejecutivo y el Legislador, para hacer modificaciones en las que obviamente nos estamos moviendo. Eso es un poco lo que quisiera yo, por un lado, aprovechar de este escenario, agradecerle su tiempo, su paciencia y disposición para escucharnos, y el mantener abiertos tanto los canales de comunicación y las mesas de trabajo y estos escenarios que se repliquen y nos permitan, sobre la base de los compromisos aquí adquiridos, avanzar en la tarea común que desde el Estado está, en contar siempre con la industria del taxismo, en fortalecer sus capacidades, en fortalecer su institucionalidad y en generar mecanismos de incentivos para que cada vez más ciudades cuenten con un transporte formal de calidad y podamos paulatinamente ir disminuyendo la informalidad y cerrando la brecha para que nuevos actores entren en ella. Pero eso tiene que ver con una tarea conjunta en el que tenemos incentivos, tenemos, digamos, líneas base que ya estamos documentando porque desafortunadamente esa información no estaba disponible. Esto ya prácticamente es un observatorio que nos está contando cómo está comportándose y les establece a las autoridades locales unas tareas de seguimiento y obviamente que van a ser auditadas por ustedes, porque lo que nos están ellos reportando en cuanto a la frecuencia y la ocurrencia de ese fenómeno de la informalidad es algo que paulatinamente nosotros empezaríamos a disminuir. No podríamos aspirar, aunque es lo deseable, que en 3 o 4 años disminuyamos al 5% o al 7%, es que ni siquiera la tenemos medida, la informalidad. Pero hay que armar el proceso para que eso suceda, y obviamente estos escenarios son el espacio para que quienes todavía seguimos creyendo en la industria del taxismo como un mecanismo formal de prestación de servicio al usuario, pero también de generación de agencia propia para una buena parte de los colombianos, siga siendo posible. Ese es nuestro compromiso como Estado, es la línea de instrucción que nos ha dado el presidente, porque solamente con un transporte de calidad y con colombianos comprometidos con prestar un mejor servicio, logramos que efectivamente tengamos en la industria una posibilidad para que las generaciones que han recibido el taxi como una herencia la puedan seguir y por qué no acrecentarlo. A eso nos comprometemos y es nuestra tarea acompañarlos en eso. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro congreso. Ministro, 2 preguntas concretas. 2 preguntas. Cuando yo leí hacía su exposición, él enfocaba su exposición en 2 peticiones que estamos haciendo directamente. La primera es la tipología mínima
del vehículo que nosotros consideramos que puede ayudar a contribuir a recuperar nuestros usuarios, ¿verdad? Y la segunda era el beneficio del CREI, que el gobierno muy gentilmente nos extendió, pero que el concesionario del ensamblador se está quedando con la idea. Entonces le agradecería... Sobre las dos, entonces en la primera, como les planteamos, nosotros ya estamos trabajando en eso y este insumo que nos entregan para la definición de un estándar mínimo lo vamos a revisar. Obviamente que eso tiene que reconocer, como ustedes ya lo han hecho tal vez en una muestra más grande, que está produciendo el mundo automotriz y que está llegando al país y al Cono Sur para poderlo integrar en esa discusión en la que nosotros estamos completamente alineados con ustedes que hay que mejorar el estándar de los vehículos tipo taxi con los que prestamos el servicio. Eso es lo primero. Y en lo segundo, con la información que nos llega ahorita, nos queda una tarea ya con la super. Esto tiene que ver con un tema de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que nosotros tenemos que construir los insumos con la información de registro de vehículos particulares y vehículos tipo taxi similares en cuanto a su costo. Porque lo que inicialmente se sugiere aquí amerita una investigación, preparar la documentación y solicitar a las autoridades competentes que hagan la tarea. Bueno, vamos a escuchar las propuestas recopiladas durante estos días. Perdón, Francisco, el señor ministro tiene que retirar, pero quedan las demás autoridades. ¿Todos se van? Porque nos hacen falta las otras propuestas. Mira, lo que hemos considerado de verdad es que todas, no es lo dice el señor ministro, no es la primera y la última. Todos mira, a través de los canales, a través de los canales atendemos todas las preguntas, todas las inquietudes y las resolvemos. Este no es el último momento que vamos a tener con ustedes. Venga, le digo una cosa, es que el vuelo lo teníamos previsto todo el día y el vuelo lo tenemos ya a las 6:30.